Yo muchachos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En este canal hemos tenido bastantes encuentros y hemos hablado mucho de los alligators, un animal clásico del estado de Florida. Animales increíbles que literalmente son fósiles vivientes y lo que tienen de impresionantes también lo tienen de aterradores. Hemos visto en manantiales, en ríos, en lagos, pero nunca los hemos visto en un plato, ¿cierto? Entonces hoy vamos a probar alligator. Y sí, me escuchó bien, hoy vamos a probar alligator. Probablemente muchos de ustedes ni siquiera sabían que algunas personas se comían estos animales y realmente no es tan poco común, por lo menos en el sur de Estados Unidos. El sitio en el que nos encontramos hoy se llama Gator Joe's, un sitio muy clásico para venir a comer alligator y es que es muy famoso. Está aquí en todo lado, miren, en los vasos, en el menú, en la entrada. Todo el sitio está decorado para los alligators porque es lo más famoso de este sitio y lleva abierto casi 100 años. De ser un sitio con mucha historia y muy famoso por su alligator, también es muy bonito. Es que miren dónde está, enfrente de un lago. Miren nuestra mesa. Incluso tiene un área de nado donde usted se puede venir aquí a meter. Les cuento que yo ya tenía mucho, pero mucho tiempo queriendo probar la carne de alligator y es que no sé ni siquiera qué sabe, pero cada vez que íbamos a los lagos, a los ríos, a los manantiales y yo veía un alligator, yo decía, ¿a qué sabrá? Yo creo que debe saber muy rico, espero que sepa muy rico. Y aunque realmente hay algunas franquicias que venden alligator en algunas presentaciones como nuggets o algo así, es muy comercial. Yo quería venir a un sitio auténtico, un sitio que sea famoso por su carne de alligator, a lo Florida, a lo clásico, y aquí encontramos uno. Nos acaba de llegar la comida, pedimos dos platicos literalmente. Estos son tacos de alligator y esta es la cola del alligator picada y freída en pequeños pedacitos, como pueden estar viendo. Realmente no es barato y es que cada uno de estos platos nos costó $16. No es barato porque realmente son pequeños, pero pues cada cuánto usted tiene la oportunidad de probar alligator, ¿cierto? En un sitio como eso es tan bonito. Este primer plato es la cola del alligator cortadita en pedacitos pequeños, literalmente parecen pequeños nuggets, pero no lo son. Podemos ver que es carne blanca y lo acompañas con papitas. Miren cómo es la textura, ¿sí ven? Realmente no es tan suavecita, miren, es durita. Vamos a ver qué tal es, realmente se ve muy rico y le tengo mucha fe. Podemos ver que la carne se ve un poquitico babosa, es blanca. Huele muy rico. No huele a pescado, está muy bien sazonado obviamente, pero huele muy rico. Sí, me da hambre, me dan ganas de comérmelo. Y después de muchísima espera, pero muchísimos años queriendo probar esta carne, por fin me va a dar la oportunidad de probarla. He escuchado que sabe a pollo, pero pues probablemente todas las carnes blancas saben a pollo. Vamos a ver realmente a qué sabe. 1, 2, 3, provechito. Wow, es muy rica. Wow. No sé cómo describirlo realmente. Sabe a limón, me imagino que será por el sazonado. Pero la contextura de la carne es un poco chiclosa. Es un poco chiclosa, pero no es nada malo. ¿Sí me entienden? No es como chicloso feo, no. Es como si estuviera comiendo pollo. Como la pechuga de un pollo, literalmente un poquito más dura. Y el sabor es un poco difícil de describir. Vamos a comer otro pedacito, pero está muy rico. Es un poquito grasosita, un poquito nomás. Pero wow, tiene un sabor muy rico. El alligator es delicioso. Es muy, muy rico. ¿Quién diría que un animal de esos que tiene un aspecto tan intimidante por fuera sea tan rico por dentro? Literalmente sabe a pollo. Pero si fuera un poquito más saladito, con una contextura un poco más dura y un poquito más grasosito. Aquí el plato nos traía una pequeña salsa blanca, realmente no sé qué es, sé que no es ranch, pero vamos a probar con el alligator, probablemente es la salsa de la casa. Me gusta más sin salsa, realmente, pero el alligator, muy rico, muy recomendado. Yo no pensé que fuera a saber tan rico. Además de los pedacitos de cola de alligator, también nos trae estas dos bolas de acá. Realmente no sé qué sean, los huevos del alligator probablemente. No sé qué sean, parecen buñuelos. Vamos a probar. Ok. Esto no es alligator, esto es como un pancito muy rico. Sí, sabe mucho a los buñuelos para el que sea colombiano o el que los haya probado. Pero el alligator como tal, un manjar.
Aunque no es barato, es muy rico. Ahora los tacos de alligator son solo 2 taquitos con papas y estos pedacitos de alligator como tal. Wow, miren la carne cómo se ve, es un poquito blanca y un poquito gris. La cola de alligator es muy rica, pero vamos a probarla ahora en tacos, que usualmente todo en tacos es mejor. Aquí saben hacer alligator con la tortilla bien sequita, pero está rico. Y mientras nos comemos esta delicia de animal, vamos a hablar de lo que realmente importa y de lo que muchos de ustedes estarán preguntando. Marco, ¿es legal comer alligator en Florida, en los Estados Unidos? Y sí, la carne de alligator es legal consumirla y comprarla en los Estados Unidos, pero esta carne tiene que tener ciertos requisitos, por decirlo así. Para empezar, la carne que se vende de alligator tiene que provenir de ciertos criaderos de alligators. Además, si no viene de ciertos criaderos, tiene que ser cazada por medio de unas licencias especiales que da el estado de Florida. La caza está permitida, pero está muy regulada. Uy, quisiera que ustedes pudieran sentir el sabor de esto, muy rico. Realmente encontrar la carne de alligator no es que sea tan difícil, sin embargo no es común, ¿sí me entienden? No es que usted vaya a un Walmart cualquiera en Florida y vaya a encontrar carne de alligator, probablemente no, pero en algunos tal vez puede encontrar una que otra cosita, depende mucho de la zona en la que usted esté. Que en los Estados Unidos la carne de alligator se ya consumiendo desde el siglo XIX como un plato típico, sobre todo en los estados del sur, estados como Luisiana, Florida, Mississippi, debido a que hay una gran abundancia de estos animales. Y aunque muchos vienen en el pantano, realmente la carne no sabe ni siquiera a pantano. Esta carne de alligator, aunque no parezca, es alta en proteína, muy baja en grasa y muy saludable, Esta carne se puede preparar en nuggets, en guiso, empanizar. De hecho tiene muchos estilos, pero usualmente dicen que la mejor, aunque no lo pudimos encontrar hoy, es guisada. ¿Quién se está comiendo aquí en ahora? ¿Quién se está comiendo aquí en ahora? Freidito, bien rico, y miren la carnecita, grisecita, entre gris y blanca. La textura, chiclosa, un poquito chiclosa, pero como les he dicho muchas veces, si usted tiene la oportunidad debería probar la carne de alligator. Pruébela porque es muy rica. Es más, ahora, desde ahora, siempre que vayamos a los lagos, a los ríos y vea uno, automáticamente va a pensar: ganas tengo de meterle un mordisco. Tenemos que tener en cuenta que este animal que nos estamos comiendo tiene decenas de millones de años en este planeta. Nos estamos comiendo un dinosaurio viviente. Bueno, no tan viviente, pero estamos comiendo un dinosaurio literalmente. Algo increíble. Aquí en el estado de Florida se estima que hay entre 1.3 y 1.4 millones de alligators, lo cual es algo bastante bien. Son bastante protegidos también, no crean que es que uno ve un alligator y se lo come, no. Hay muchas regulaciones, muchas normas, pero si usted tiene la curiosidad de probarlo, pruébelo porque le va a encantar. Es curioso que estemos comiendo alligator enfrente de un lago que está lleno de alligators. Es algo curioso, ¿no? Porque realmente el alligator que se acerque mucho a la costa, aquí lo van agarrando y se lo van a ir viendo yo. Lago tan bonito, muy bonito, me gusta mucho como el ambiente de este restaurante, se siente muy clásico, todo muy en madera. Me gusta, eso es lo que yo buscaba. Y si alguno de ustedes se siente mal por los alligators, tranquilos, porque nada del alligator se desaprovecha. La carne se come, la piel se utiliza para bolsos y zapatos, y las garras y la cabeza se venden como souvenirs en muchas tiendas. Ya que estamos hablando y comiendo alligator, los invito a que vayan y miren nuestro video en Gatorland, la capital mundial de los alligators, para que miren cómo se ven antes y después. Y quiero mostrarles cómo casi me como hasta el plato, ¿oyeron? Así de rica es la carne de alligator, deliciosa. De mis favoritas, podría decir. De mis favoritas, muy rico. Miren, casi me como el plato, buenísimo. Bueno, y con esto vamos a llegar a la conclusión de este video. Quiero que me dejes aquí en los comentarios qué te pareció. ¿Probarías la carne de alligator? Un animal tan imponente, tan aterrador, que al final, ¿quién diría que llegaría a ser tan rico? Porque a mí me encantó. Una carne un poco blanca, entre blanca y gris, con un sabor un poquito ácido,
muy chiclosa, realmente sí es un poco chiclosa, pero tiene un sabor muy rico, la textura es muy rica, a mí me gusta. Conozco muchas personas que no, por ejemplo, a la persona que está conmigo me acabo de decir que no le gustó por eso mismo, por la textura más, no por el sabor. El sabor está muy bueno, la textura tal vez no sea su favorita, pero a mí me encantó. Espero que les haya gustado mucho el video. Recuerde, menos del 2% de la gente que nos ve en el canal nos sigue en el canal. Entonces, si usted nos apoya con un like, un comentario, suscribiéndose o incluso viendo este video hasta el final, nos estaría ayudando muchísimo para que YouTube nos siga mostrando en el algoritmo y que esta familia siga creciendo de una manera orgánica y bonita, porque siento que estamos construyendo una comunidad muy bonita y cada vez somos más y más y más gracias a ustedes. Recuerde, suscríbase, un comentario, un like me ayudaría muchísimo. Y si usted tiene la oportunidad de probar la carne de alligator, se lo ultra mega recomiendo porque es algo muy rico, un plato que yo nunca pensé que fuera a ser tan rico, pero realmente a mí me encantó, de mis carnes favoritas, créame. Espero que les haya gustado el video, nos vemos la otra semana y chao chao, los quiero.